mi nombre es Maite Inglés, soy miembro del grupo de mediación y psicología del Colegio de Psicólogos. Me presento brevemente, luego iré presentando a cada uno de mis compañeros. Yo soy psicólogo, soy economista, coach individual y de equipos, terapeuta, y en la parte de mediación, mediadora familiar y en organizaciones, y inscrita en el registro del Ministerio de Justicia de mediadores. Bueno, esa soy yo. Bueno, os cuento que el colegio nos ha pedido que grabemos la sesión porque así se hará extensible a más gente que la quiera ver luego en diferido, así que la vamos a grabar. Vamos a mantener cerrados durante todo el tiempo los micrófonos de los asistentes porque seremos muchos. No hemos puesto la opción de mantenerlos cerrados de manera automática, o sea que cada uno, pues bueno, os pedimos que los tengáis cerrados. El chat lo vamos a dejar abierto para luego, si hay preguntas, que yo iré monitorizando y las contestaremos al final. Lo que sí os voy a pedir es que si tenéis preguntas en general, pues no pongáis a quién se la hacéis, y si tenéis preguntas a un ponente concreto, pues pongáis en el chat pues para Mercedes, para José María, para Mariana, ¿vale? Para que sepan ellos quiénes son los que tienen que responder. Bueno, este taller lo organiza el grupo de trabajo, como digo, Mediación y Psicología, que nació en 2014 en el seno del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Todos los que participamos aquí hoy somos miembros de este grupo y, como tal, psicólogos colegiados con vinculación con la mediación. Como todos los grupos de trabajo de nuestro colegio, Mediación y Psicología se creó como punto de encuentro y de mejora continua de profesionales. Es un foro en el que nos reunimos una vez al mes, investigamos, intercambiamos experiencias, hacemos simulaciones de casos de mediación y tenemos unos objetivos bastante claros, que son tres, que son investigar y divulgar la mediación entre profesionales y público en general como materia que está en nacimiento y que debería estar en franco crecimiento. Entonces nuestro objetivo es que se divulgue. Como segundo objetivo es promocionar la figura específica del mediador psicólogo, dando a conocer las contribuciones sustanciales que este perfil aporta al mundo de la mediación. Y como tercer objetivo, difundir las ventajas que la mediación por los psicólogos ofrece a nuestra sociedad. Bueno, la temática elegida para este año gira en torno al gran acontecimiento que estamos viviendo en 2020, que es el COVID, por supuesto, o la COVID. Empezó diciéndose el COVID, ahora la gente dice la COVID, es un poco lío. Yo cada vez lo digo de una manera. Habida cuenta de la problemática de convivencia, diversas problemáticas que han generado y que han despertado esta pandemia. Bueno, hemos titulado el taller La mediación como apoyo a la población durante el confinamiento y post-COVID, que yo he modificado brevemente porque como estamos medio confinados, he puesto como apoyo a la población durante los confinamientos, que vamos a por el segundo y no sabemos cuántos más serán, y post-COVID. Bueno, la duración programada de esta sesión es de 1 hora y media hasta las 7:30 y la agenda se compone de 4 bloques cortos. En el primero, Arantxa nos hablará de la definición de mediación, beneficios y ventajas. Es muy básico, muchos probablemente ya conozcáis esto, pero como es un taller introductorio de la Semana de la Ciencia, para gran público, pues hay que hacer mención de estas cuestiones. El segundo punto es hablar de los ámbitos en que la mediación es eficaz, que nos lo contará Mercedes. Con este punto pretendemos mostraros en qué situaciones de vuestra vida puede ser útil la mediación para resolver un conflicto. En tercer lugar, vamos a hablar de mediación online y que está en pleno auge desde el inicio del COVID y que además consideramos que ha venido para quedarse. Es una solución que, cuando se desarrollen las herramientas técnicas necesarias para la validación de firmas y la seguridad de los datos, etcétera, se convertirá en una práctica habitual tanto o más que la presencial. En este sentido, en la mediación online vamos a tratar 2 puntos. Una, Mariana nos hará un breve marco jurídico para ponernos en contexto de qué es lo que estamos hablando, y luego después José María nos hará una exposición de un caso práctico muy bonito que él inició como mediador presencialmente y que a raíz del confinamiento tuvo que trasladarlo a online, y nos va a contar pues cómo funcionó, etcétera, etcétera. Muy bonito. Y luego el cuarto punto es ruegos y preguntas, que ahí es donde pues, tiraremos de vuestros comentarios, de vuestras preguntas, pues para complementaros todo lo que necesitéis. Bien, dicho lo cual, entonces ahora voy
dar al paso al punto 1, que nos lo va a contar Arantxa Anguita. Arantxa Anguita es psicólogo transpersonal, ejerciente, con amplia experiencia en infancia, juventud y familia, mediadora familiar y educativa. Adelante, Arantxa, ¿te puedes tú desilenciar? Sí, ¿no? Pues adelante, Arantxa, cuando quieras, el micrófono es tuyo. Yo me callo ya. Pues buenas tardes a todos. Estamos muy contentos de ver que hay gente que tiene interés por conocer qué es la mediación y teneros aquí, daros las gracias por este tiempo que vais a estar con nosotros. Bueno, pues yo empezaría diciendo que la pandemia nos ha traído un gran cambio de vida. Y bueno, os queríamos preguntar antes de empezar la conferencia, qué sabéis sobre la mediación, qué conceptos sabéis y qué entendéis por mediación. Lo podéis ir escribiendo en el chat para tener nosotros a quién nos vamos a dirigir en esta conferencia. ¿Vale? Sí, yo os voy leyendo, si alguien quiere escribir. Bueno, pues nada, el COVID, como nos ha traído un nuevo planteamiento de vida y también una forma nueva de ver nuestras disputas, y creemos que la mediación como resolución de conflictos se ha hecho cada vez más necesaria. El COVID nos ha traído mucha incertidumbre, miedo, ansiedad, estrés, tristeza, duelos. Y con ello los conflictos se han disparado en nuestra sociedad. Creemos que un cambio de mentalidad hacia una sociedad en la que todos estemos unidos y se cambia todos ganamos, la mediación tiene que estar en ella. A ver cómo se cambia esto, perdonad. Me van llegando cositas. Arantxa, ¿quieres que te las vaya contando o te las cuento después de lo que van diciendo los participantes? Después, porque... Vale, cielo, pues entonces tú me dices cuando te las digo. Bueno, pues nada, la situación que hemos vivido, como que este confinamiento que nos ha traído la pandemia ha traído muchas más peleas familiares, vecinales, laborales. Y la mediación nos va a ayudar a encontrar puentes de comunicación para poder resolverlos. Los juzgados se han llenado de casos que se podrían resolver desde otra parte. Es un espacio donde se nos facilita el diálogo, va a favorecer la confianza y los que están en disputas van a poder expresar lo que sienten, sus necesidades, intereses. Hay que cambiar nuestra mentalidad hacia un tú ganas, yo gano, eliminando que alguien pierda. Es una forma de que aprendamos a transformar las situaciones de crisis y de disputas en una oportunidad de convivencia más pacífica. Para ello necesitamos tener una actitud sincera, humilde y responsable. ¿Pero qué es la mediación? La mediación es un medio de resolución de conflictos entre las personas. A través de un mediador que debe ser neutral e imparcial, se llegarán a acuerdos entre las partes. El proceso es confidencial y los participantes son voluntarios. Esto significa que que comienzan y pueden dejar el proceso siempre que quieran. Es un proceso flexible y las partes deben ser informadas y asesoradas en todo momento. ¿Qué se encuentran las personas cuando llegan a mediación? La mediación nos va a ayudar a poder hablar de la problemática que cada uno tiene con la escucha y la comprensión de los sentimientos de la otra persona y de la nuestra misma. Se va a explicar a través del mediador lo que está sucediendo en ese momento, y esto va a hacer que en las relaciones se restablezca la confianza, logrando así acuerdos y compromisos que se cumplirán, haciéndonos responsables de
de que hemos sido nosotros los que hemos llegado a esas soluciones y esto lleva a una convivencia mucho mejor. Las ventajas de la mediación es que es una alternativa a la vía judicial, el proceso es más rápido, menos costoso, tanto económico como emocional. El acuerdo que se alcance será duradero, ya que lo hemos propuesto nosotros. Las partes se hacen responsables y los implicados son los que buscan las soluciones. Esto hace que se crean puentes entre ellos y se restablezcan las relaciones deterioradas. En el proceso de mediación, una de las ventajas que tiene es que las personas se sienten escuchadas, reconocidas y más satisfechas, porque siempre detrás de un conflicto suele haber un malentendido. La parte emocional de los implicados siempre se tiene en cuenta y esto hace que se fomente una cultura de paz y de comprensión entre las partes. La mediación además enseña a las personas, cualquier persona que pase por mediación aprende a resolver sus diferencias con los demás, aprende empatía, a ponerse en el lugar del otro, se aprende escucha activa, saber lo que el otro nos está diciendo, nos aprendemos a comunicar, respetarnos el uno al otro, aceptar que el otro es otro, ver su punto de vista. Aprenden la cooperación en la búsqueda de soluciones que satisfagan a todos, ver los conflictos como una oportunidad hacia el encuentro, se aprende inteligencia emocional, hay un cambio de mentalidad en el que todos ganamos y se pasa de que alguien tenga que perder. Los ámbitos de la mediación son infinitos, tantos como ámbitos del ser humano, porque el ser humano en relación de por sí lleva implícito el conflicto. Entonces, en cualquier ámbito que se utilice la mediación, o sea, que haya relaciones entre personas, pues se puede dar la mediación. Esto nos lo explicará otra compañera, pero vamos, más o menos os los quería así nombrar, que es el escolar, familiar, vecinal, empresas, penal, penitenciario, sanitario, medioambiental, intercultural. En estos momentos que estamos viviendo hay dos rutas. Una, seguir con la mentalidad de pelea, lucha, gano yo, odio, resentimiento, yo solo soy el que tengo la razón, desunión, o podemos ir hacia la mentalidad donde entra la mediación, que es todos ganamos, unión, comprensión, cooperación, empatía, amor, convivencia pacífica. Por eso pensamos que la mediación más que nunca se tiene que abrir paso en estos momentos. Os quería, a ver, es que se me va, a ver. Hay bueno, George Foster, esto me ha llegado justamente hoy y me ha parecido curioso que me llegara esta cita de George Foster y os la quería compartir con vosotros porque me ha parecido preciosa para poner esta visión un poco de luz y una mirada un poco más amorosa hacia el conflicto, ¿no? Que cuando escuchas a aquel que tienes enfrente de ti desde un sitio no defensivo de profunda aceptación y amor, un sitio más allá del que yo estoy en lo correcto y tú estás equivocado, un sitio desde el que puedas honrar y permitir su experiencia presente de vida sin importar lo absurdo y poco bondadoso que te parezca su punto de vista, en este momento el conflicto termina. El conflicto termina cuando estás dispuesto a ser percibido como alguien que está equivocado, incluso tienes la seguridad de estar en lo correcto. El conflicto termina cuando dejas de pretender que tienes todas las respuestas, cuando dejas de pretender saber y escuchar. Y realmente escuchas a aquel que está frente de ti. Y así quería yo terminar mi parte, ¿vale? Y no sé si, Maite, me querías decir alguna cosa que han dicho los conferenciantes. Sí, han puesto 3 ideas. Sergio Rivera nos dice que la mediación sería la capacidad de 2 partes, con ayuda de un tercero no implicado, para llegar a un acuerdo. Paola nos cuenta que en la mediación siempre hay 3 partes
que están los implicados y el mediador como persona imparcial en el proceso. Y Salva nos dice que el mediador facilita la comunicación entre las partes para establecer un clima de comunicación bueno para resolver el conflicto de interés. Bueno, yo creo que anda en el cabo, ¿no, Arantxa? Sí, sí, totalmente. O sea que vamos a dar una conferencia a A personas gente que que sabe. han mucho de mediación. Pues me alegro y bueno, pues que pasamos a la parte de nuestra compañera, Maite. Sí, eso os cuento yo. Ahora, deja de compartir pantalla, corazón. A ver, ya voy. Vale, perfecto, muy bien. Pues nada, vamos a pasar al punto 2 de nuestro tallercito, que nos lo va a contar, espérate, que me había ido a buscar lo de la encuesta y al final me he ido a otra página. Mercedes Pérez Fuentes. Mercedes Pérez Fuentes, además de ser psicóloga, tiene máster en neuropsicología y máster en mediación, ha sido orientadora educativa durante 30 años, ahora está jubilada, pero con todo y con eso dedica sus afanes actuales a difundir la mediación en colegios. Y nos va a hablar de los ámbitos, con ejemplos, en los que la mediación es eficaz. Mercedes, cuando quieras. Muy buenas tardes y un cariñoso saludo a todos los que estáis compartiendo con nosotros este momento de mediación. Bueno, yo me voy a adentrar un poquito en los ámbitos y en cada uno de esos ámbitos vamos a empezar poniendo un ejemplo. Si os parece, vamos con el primero. Vivo en una comunidad de vecinos y mi vecina de abajo me hace la vida imposible. Dice que mojo su ropa y es ella la que tiende en cuanto que yo lo hago. Me insulta y lo paso muy mal. Como muchos de vosotros y vosotras sabéis, estamos ante la posibilidad de una mediación vecinal comunitaria. La mediación comunitaria puede hacer referencia a un bloque de vecinos, a un barrio o a personas de distinta cultura, religión, etc. Es lógico que ante tanta diversidad surja un conflicto, pero nosotros, como muy bien decía la compañera que me ha precedido, estamos dispuestos a ver el conflicto como una oportunidad. Siendo importante el conflicto y su análisis, pensamos que lo más importante es cómo se gestiona, cómo vamos a gestionar ese conflicto. La mediación comunitaria va a tratar de devolver a las partes esa capacidad de diálogo, esa capacidad de cooperación y, en definitiva, lo más importante que creo yo que va a hacer la mediación comunitaria es el posibilitar sentirte parte de esa comunidad, una parte positiva, basada en buenas prácticas. Como muy bien decíamos, no se trata de un gano yo, se trata de vamos a ver qué compartimos para que podamos estar mucho mejor en esta convivencia que además seguro que compartimos cosas. De hecho, por ejemplo, en el ejemplo, pues se ha decidido vivir en el mismo barrio e incluso en la misma vecindad. Yo creo que sería muy interesante el que hubiera equipos de mediación en todos los ayuntamientos. Me consta que hay algo relativo a consumo, pero si los ciudadanos y ciudadanas pudieran dirigirse a los ayuntamientos para este tipo de conflictos, creo que llegarían mucho menos a presentar denuncias, etc. Una referencia interesante sobre este tema me parece que puede ser leer a Marco Marchioni, a Carlos Jiménez o a Fadila Malmar. Si os metéis, cualquiera de ellos tiene ideas muy interesantes sobre esto que acabamos de decir. Vamos con el segundo ejemplo. Me encuentro mal con mis hermanos porque no estamos repartiendo bien el trabajo que es necesario realizar para atender a nuestros padres. Nos llevamos bien, pero ahora están surgiendo muchos enfados. Vaya, parece que estamos ante la oportunidad de hacer una mediación familiar. La mediación familiar tiene que ver con herencias, tiene que ver con padres que necesitan cuidados, como es este caso que nos ocupa, o con divorcio. Normalmente en mediación familiar es muy importante, junto a la familia nuclear, la familia extensa, también hay que tenerla en cuenta. Y es cierto que cuando hay una ruptura, cuando se rompen los vínculos familiares, esto produce mucho sufrimiento. Bueno, pues vamos a dejar que no ocurra. Vamos a hacer mediación para posibilitar esa comunicación entre las partes, esa recogida de intereses y necesidades para que esa familia pueda llegar a un acuerdo satisfactorio donde, por supuesto, tengan un lugar importante tanto los menores como las personas con discapacidad si las hubiere.
Por lo tanto, vamos a integrar a todas las personas que nos parezca conveniente en esa familia para llevar a cabo una, una mediación oportuna. Podemos profundizar si leemos a Marinés Suárez, Ignacio Bolaños, Leticia García Villaluenga o Daniela Almirón. Si os parece, vamos con otro ejemplo. No sé qué hacer con mi hijo. Utiliza la casa como si fuera un hotel. Lo quiere todo, pero no aporta nada, excepto en bastantes ocasiones malas contestaciones. Parece que nos seguimos moviendo en el ámbito familiar, en el ámbito de mediación familiar. Pero aquí hay unas características muy concretas que se refieren a mediación intergeneracional. Esto que ocurre entre los padres y sobre todo adolescentes, aunque bueno, también podemos hablar de mediación intergeneracional con padres mayores. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues que se genera un conflicto cuando la relación es asimétrica, cuando son convivientes y difícilmente pueden dejar de serlo. Y porque hay unas características bastante específicas de la adolescencia. Por lo tanto, ¿qué les proponemos ante estos casos con estas características propias de esta mediación intergeneracional? Nosotros proponemos la mediación porque creemos que en estos casos la mediación va a ser generadora de resiliencia, es decir, van a saber que ante una adversidad uno se puede sobreponer y eso es muy importante y siempre y por supuesto en estos momentos también. Vamos a tratar de fomentar modelos de apego más seguros. Es muy importante que no haya un apego ambivalente, que no haya esa sensación de estás conmigo, estás sin mí. No, vamos a procurar ver qué es lo que hay que compartir, vamos a ver si hay unas líneas rojas que yo como padre pongo, pero hay otras líneas que pueden estar en ámbar o en verde que sí que podemos llegar a acuerdos y eso sí, va a haber una responsabilización a la hora de cumplirlos. ¿Por qué? Porque no ha sido algo impuesto, porque ha sido algo que se ha llegado entre las distintas partes, ¿de acuerdo? Para más información podemos buscar en UNAD y concretamente la guía de Gregorio Gullón y Belén Rodríguez Carmona, que nos puede aportar ideas muy interesantes en lo que a mediación intergeneracional se refiere. Vamos con otro ejemplo. No quiero ir al IES, se meten conmigo, lo paso mal y no tengo ganas de estudiar. Estamos lógicamente en mediación educativa. Bueno, los conflictos escolares la verdad es que pueden marcar el presente y el futuro de las personas, tanto para bien, porque se fortalece la comunicación asertiva, o para mal, porque se crea ahí un menoscabo de la autoestima. En los centros escolares hay un documento muy importante que es el plan de convivencia. En este plan de convivencia se fundamenta y se concreta lo que queremos que sean las líneas o el modelo de convivencia de cada centro. Este plan de convivencia forma parte de un proyecto educativo donde cada centro dice qué es lo que quiere conseguir, ¿de acuerdo? Y luego todo esto se plasma en el plan general anual. Es muy interesante empezar desde que son muy pequeños. Desde muy pequeños ya se puede trabajar con las emociones y luego, poco a poco, iremos viendo cómo podemos formar a chicos y chicas para que puedan resolver aquellos conflictos que sus propios compañeros o compañeras no han podido. Es muy interesante en la mediación educativa contar con toda la comunidad educativa. Tenemos que contar con los padres, tenemos que contar con los profesores, como estamos diciendo, con los alumnos y también con el personal no docente. Ha salido una normativa en abril del 19 que da bastantes pistas de que la mediación es realmente muy, muy interesante en los centros educativos. Y yo os puedo decir que es una mediación que he vivido y de hecho yo creo que por eso estoy aquí, porque cuando los chavales que entran a mediación te dicen, profe, yo quiero saber de qué va esto, yo quiero ser mediador. Algo te está diciendo que eso que han hecho, esa mediación que han hecho, les ha servido y les ha calado. Si queréis profundizar en el tema de mediación educativa, pues podéis leer a Marilú Sánchez Arista, que tiene un libro muy completo al respecto, o también a Silvina Funes. Vamos con otro ejemplo.
mi jefa es un horror, nunca me reconoce lo que hago bien y es muy dura cuando no hago las cosas como ella quiere. Me siento acosada y no puedo rendir bien. Bueno, pues la mediación laboral es un instrumento para solventar los conflictos que se producen en el centro de trabajo, sobre todo cuando estos surgen ahí, en ese transcurso. Todos sabemos que eso nos puede afectar muchísimo y nos podemos llevar ese disgusto a casa. En cambio, si en las empresas hubiera equipos de mediación, pues podríamos resolver aquello que está pasando, podríamos responsabilizarnos de aquello que está pasando. Lógicamente, si lo hemos hecho entre nosotros, vamos a procurar mucho mejor su cumplimiento y vamos a ganar todos, porque vamos a ganar las partes y, por supuesto, va a ganar la empresa. Todo ello siempre con esa figura de ese profesional mediador o mediadora que con su caja de herramientas va a posibilitar todo esto. Luego hablaremos un poquito. Me parece muy interesante deciros que podéis entrar y conocer el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje, SIMA, que está tutelado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y que sirve para la solución de conflictos colectivos laborales. La directora del SIMA es Beatriz Losada y bueno, yo creo que es algo interesante, ¿no? Para ver cómo es los grandes conflictos a gran escala y ellos lo están potenciando, con lo cual parece que bueno, que sí que se ve la viabilidad y la conveniencia en el ámbito laboral. Pero fijaros, es posible que a pesar del esfuerzo que se hace por no llegar a un juzgado, esto no es posible y nos podemos encontrar con la mediación intrajudicial. En la mediación intrajudicial ya tenemos un conflicto abierto. Bueno, pues se puede llegar a mediación bien porque una de las partes lo pida o bien porque el juez o la jueza lo considere oportuno. Y entonces, una vez que se llega a mediación, realmente esos acuerdos de las personas, de las partes, van a tener la misma fuerza que una sentencia del juez, solamente que en esta ocasión no va a ser impuesto por el juez, sino que han sido las propias personas quienes llegan a esos acuerdos que, bueno, pues le van a ajustar lo que en ese momento son sus intereses, sus necesidades, etcétera, etcétera. Pero fijaros que incluso desde un conflicto ya llevado a un juzgado se puede requerir la mediación y es posible. Y de hecho nos consta a muchos que desde el Consejo General del Poder Judicial se está haciendo un esfuerzo para que la mediación sea algo que se tenga en cuenta como un método eficaz y duradero en la solución de conflictos. Vamos con otro ejemplo. Han entrado a robar en mi casa. Se han llevado algún dinero y alguna cosa, pero lo peor es el susto. Pienso que porque a mí tengo miedo, me ha cambiado la vida. Esta es una mediación o la oportunidad de hacer mediación penal. Si en todos los ámbitos es necesario, conveniente y efectivamente, como decía la compañera, sirve para ganar, ganar y no ganar, perder, en el ámbito de la mediación penal es sumamente beneficioso por muchas razones. A la mediación penal se puede llegar buscando ese acuerdo de esas personas que han cometido un error o un delito. Y lo que vamos a buscar realmente es la idea de avance social positivo mediante prácticas restaurativas, mediante, por ejemplo, la mediación. Vamos a tratar de que víctima y persona victimaria puedan dialogar, puedan hablar. Vamos a dar voz a la víctima para que pueda decir qué es lo que realmente ha sentido, no solamente lo que ha pasado, sino lo que ha sentido. Y la persona victimaria va a escuchar. Y yo os puedo asegurar que hay testimonios de personas
que han cometido un delito, que después de hablar con sus víctimas, es algo que les remueve mucho más que la pena que se les puede dar. Con esa pena, en el fondo, la persona victimaria se siente víctima también porque le ha caído una pena, porque tiene que ir a prisión, etcétera, etcétera. Esta posibilidad de diálogo, esta posibilidad de reparación de la víctima supone una responsabilización que es, a mí me parece que una mirada al futuro muy, muy interesante. Y por supuesto puede tener connotaciones una vez que se hace la mediación y que se llega a acuerdo y que es respetada por ambas partes, puede tener también connotaciones en la pena. Sobre esto es muy interesante lo que se hace con menores. De hecho, la ARMI, la Agencia para la Reinserción del Menor, hace muchísimas cosas en este sentido y bueno, pues los menores se dan cuenta de lo que han hecho y de lo que ha provocado eso que han hecho, ¿no? Con lo cual es un aliciente para su vida y no solamente aprenden que eso ha sido malo, sino que aprenden otra serie de herramientas que les va a ser muy, muy beneficiosas. Vamos con el último ejemplo. Mi hija ha entrado en prisión y tiene problemas con una compañera. Está mal y creo que este malestar la perjudica mucho. Mediación penitenciaria. Ya vamos a incidir en los centros penitenciarios donde lógicamente las personas que allí están no han decidido estar allí, no están con las personas que han decidido estar, pero bueno, pues es lo que les ha tocado, ¿no? Y necesitan un espacio donde verse acogidas estas personas y ver que su perspectiva es tan válida como la de la parte contraria. Necesitan sentirse escuchados, respetados, sea cual sea la postura ante el conflicto, siempre y cuando, por supuesto, respeten los principios de la mediación. Van a reflexionar sobre el conflicto que ha habido entre esas personas internas y van a recuperar una parte del control de sus vidas que allí, bueno, pues no es tan fácil tener ese control. En definitiva, la mediación penitenciaria habla de la confianza en el fin último de la prisión, la rehabilitación de las personas que han cometido un error para ayudarlas a que se preparen a volver a la sociedad de una manera positiva y eficaz. Nos podemos meter en los escritos de Margarita Martínez Escamilla, Pilar Sánchez Álvarez, Francisca Lozano Espina o Esther Pascual Rodríguez, que nos pueden contar experiencias muy interesantes en este sentido. Y ya a modo de conclusión, a mí me gustaría deciros o compartir con todos vosotros y vosotras dos ideas. Una, que la persona mediadora tiene una caja de herramientas muy potente, muy interesante. Como nos decían antes, desde el análisis del conflicto, desde la escucha activa, desde la empatía, la comunicación asertiva, todo eso se va poniendo en práctica cuando llevamos a cabo los distintos ámbitos de mediación. Y todo ello es muy potente porque deja un pozo en las personas que lo reciben, que no solamente les sirven para ese momento, sino para su vida cotidiana. Lo decía mi compañero anteriormente y es cierto y lo vivimos muchos en muchas ocasiones. Y luego otra idea que también me gustaría compartir es que la mediación es importantísima, pero yo creo que tenemos que hacer un poquito labor de prevención para que en la medida de lo posible surjan los menos conflictos posibles. El conflicto es lógico que surja, pero también es verdad que si hacemos prevención cuidando de nuestros hospitales públicos, cuidando de nuestra educación pública, cuidando de nuestra justicia, de nuestros internos, de nuestras internas, que no son extraterrestres, que son personas de nuestra familia o son amigos o son vecinos, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que fortalecer todos los servicios públicos en general y hay que caminar hacia esa idea de justicia para todos. Y de esta manera la mediación seguirá teniendo su papel importantísimo,
pero junto a otras cosas yo creo que mucho mejor. Nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Bueno, pasamos ahora al punto 3, la mediación online, que nos va a hablar de ello en la parte de del marco teórico, del marco jurídico. Nos va a hablar Mariana Cerviño, que es psicóloga, mediadora inscrita en el registro de mediadores del Ministerio de Justicia y nuestra coordinadora en nuestro grupo de trabajo de mediación y psicología. Mariana, adelante cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí compartiendo este momento con nosotros, este taller. Y bueno, sí, decirles que estoy coordinando el grupo de mediación y psicología, que luego les dejaremos el email del grupo de trabajo. Estaba echando una ojeada a algunos nombres y vi que algunas personas nos han escrito o han intentado contactar con nosotros, así que bueno, veo que ahora están conectados, así que también agradecerles. Y bueno, estamos en contactos de momento a través de reuniones virtuales. Pero bueno, ya les digo que estará después al final de la exposición el email. Bueno, dicho esto, a mí me tocó hablarles un poco del marco, del encuadre jurídico de dónde se encuentra ahora la mediación online, ¿no? A ver, sabemos que el impacto que ha tenido el COVID, ¿no? Y más que nada el confinamiento, pues se ha visto no solo en la capacidad de readaptarnos cada uno de nosotros, sino también en el mayor uso de la tecnología que hemos hecho todos, ¿no? En parte de esa readaptación. Y aquí también está incluida la mediación, ¿no? Que ha posibilitado justamente difundir más lo que es la mediación online. Por eso también quisimos hacer hincapié en este taller en la utilidad de la mediación en estas épocas de confinamiento. O sea que el COVID ha generado por ahí más roces en las convivencias, más conflictos, y cuando los juzgados han estado por ahí cerrados, o cuando las vías que todos conocemos, las vías judiciales a las que todos recurrimos, han estado, por decirlo de alguna manera, obstruidas por el confinamiento, pues la mediación online ha hecho posible atender controversias sin salir de casa, ¿no? O sea, dentro de un marco legal. Y esto creo que es una gran ventaja de la mediación. Bueno, ¿dónde se encuentra, en qué encuadre se encuentra hoy la mediación online? Pues, a ver, en España, un segundo, así lo ven todos, uy, perdón. En España, la mediación online o telemática está regulada en el artículo 24 de la Ley 5/2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles, y dice lo siguiente: las partes podrán acordar que todas o algunas de las actuaciones de mediación, incluida la sesión constitutiva y las sucesivas que estimen convenientes, se lleven a cabo por medios electrónicos, por videoconferencia u otro medio análogo de transmisión de la voz o la imagen, siempre que quede garantizada la identidad de los intervinientes y el respeto a los principios de la mediación previstos en la ley. Esto es lo que viene a decir el apartado 1 del artículo 24. Luego el apartado 2 dice que la mediación que consista en una reclamación de cantidades que no exceda de 600 euros se desarrollará preferentemente por medios electrónicos, salvo que el empleo de estos no sea posible para alguna de las partes. Bueno, esto básicamente es lo que nos dice la ley, pero esta regulación resalta dos cosas muy importantes, dos cuestiones. Una, que es la de garantizar la identidad de los intervinientes. Esto quiere decir en temas de suplantación de identidad, que en cierta forma, con el uso por ejemplo, las videoconferencias a través de lo que sería el Zoom,
o Skype, o algún otro tipo de plataformas que actualmente se están creando para estos fines, pues el tema de la identidad de las personas pues estaría garantizada. Sí que es verdad que se complejiza un poco cuando se hacen mediaciones a nivel de emails o a nivel electrónico con otras modalidades. Entonces ahí pues habría que poner un poco más de atención en el sentido de cómo garantizar justamente la identidad de los intervinientes. Y otro de los puntos importantes que resalta es el respeto a los principios de la mediación, que tienen que ver con la voluntariedad, la confidencialidad y el tema de la neutralidad. En cierto punto no voy a ampliar mucho esto porque ya habló en parte Arantxa cuando estuvo hablando y definiendo la mediación, pero sí que en el caso de la mediación online, la variante sería, con respecto a la voluntariedad, bueno, pues aquí, así como es un proceso voluntario donde las partes deciden en cualquier momento continuar con el proceso o no, en el tema de la mediación online, pues también ellos están dispuestos a aceptar o no la oferta de un proceso a través de medios electrónicos. Esto en algún punto pues se deja plasmado. Otra de las cosas es el tema de la neutralidad, que evidentemente esto se acuerda, ¿no?, con las partes, justamente que las partes tengan los mismos accesos a los medios electrónicos, y evidentemente el mediador tiene que estar atento justamente para, igual que en una mediación presencial, para que ser lo más neutral posible y que evidentemente no se formen alianzas. Y el punto por ahí más controvertido y que puede llevar más a debate, que tiene que ver con el tema de la confidencialidad, es así un poco, vamos a decirle, el más polémico hoy en día, por el tema de que esto sucede todo en un entorno virtual, ¿no?, donde uno, en cierta forma, se puede ver como más desprotegido, ¿no? Pero para eso justamente es que donde hay que implementar medidas de seguridad para poder asegurar este punto, por lo cual, ya les digo, se están empezando a crear plataformas específicamente para trabajar en mediación online. No quiero nombrar alguna porque muchas son privadas de momento. Otra de las cosas que puede garantizar esta seguridad es el uso de firmas digitales, o en otras ocasiones, por ejemplo, cifrar documentos o abrir alguna herramienta que sea para uso exclusivo dentro del proceso de lo que dure la mediación. Entonces, estas son algunas de las cuestiones que se están haciendo de momento para justamente respetar estas dos cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con garantizar la identidad de los intervinientes y el respeto a los principios de la mediación, para que esto no deje de ser un proceso de mediación, ¿no?, con las características que la mediación tiene, y no se convierta justamente en un medio electrónico y nada más. Estos puntos hay que tenerlos bien presentes a la hora de nosotros como mediadores también elegir las herramientas que vamos a utilizar, los métodos electrónicos, ¿no? Por ejemplo, los mecanismos que se suelen utilizar pueden ser de dos tipos, ¿no? Sincrónicos, que nos permiten estar conectados al mismo tiempo, y esto pues se hace posible por ahí con las videoconferencias, con el Zoom, Skype y bueno, alguna otra plataforma. Y después los medios asincrónicos, que es donde por ahí el emisor y el receptor pueden no estar conectados en el mismo tiempo, y bueno, ahí la comunicación no es simultánea entre las partes. Un ejemplo de ello podría ser el tema del correo electrónico, y ahí sí pues se necesita por ahí tomar más medidas, que era esto que le comentaba de cifrar documentos y demás. Bueno, a ver, mi compañera ya les ha hablado un poco de las ventajas de la mediación. Yo sí, pues por ahí señalar algunas ventajas y desventajas que está teniendo la mediación online en concreto, ¿no?
Evidentemente, dentro de las ventajas es que en épocas de confinamiento, donde no se podía salir, excepto para las cuestiones esenciales, la mediación ha permitido llevar a cabo resoluciones de controversias y conflictos, se ha mostrado un método útil a tal fin, y como una herramienta también que posibilita y brinda contención y apoyo a la sociedad. La mediación además permite salvar distancias, también distancias geográficas, ¿no? Nos referimos no solo por el hecho de un confinamiento, sino porque también se han mostrado útiles en cuestiones de donde por ahí es difícil reunirse para hacer una mediación, o bueno, también incluso cuando el mediador por ahí que se elige no está en la misma zona geográfica que las partes, o cuando también hay diferencias horarias y demás. Por lo cual, en ese sentido, tiene ventajas con respecto a la flexibilidad, ¿no? Permite hacer mediaciones de una manera más flexible. Por el otro lado también se quita el impedimento que a veces hay de impedimentos físicos por ahí de las personas, o alguna dolencia transitoria por la cual no se pueda participar o trasladarse a alguien a algún lugar físicamente para llevar a cabo una mediación. Luego también ahorra no solo tiempo, costes también en el tema de los desplazamientos. Y después, por otro lado, lo que posibilita también es muchas veces que las partes se sientan como más relajadas, ¿no? Al encontrarse ellos, cada uno en su entorno local, aunque por ahí la mediación esté teniendo su actuación en un medio virtual, ¿no? También a veces cuando se hacen mediaciones en las cuales se mandan documentos y cada uno las tiene que estudiar por su parte, pues permite tener un mayor grado de reflexión a la hora de contestar o aceptar algo, replantearse o pensarse cosas, y bueno, creo que básicamente estas son algunas de las ventajas. Seguramente hay muchas más que están un poco inscriptas dentro de lo que Arantxa habló también, que son, ¿no?, las características ya que posibilita en sí un proceso de mediación con respecto al ganar-ganar, con respecto al cambio de mentalidad, de que no hablamos sino de confrontación, sino de diálogo, a la hora de resolver conflictos y demás. Tema desventaja en lo que vendría a ser la mediación online. Bueno, por ahí está en el tema de que se puede perder algo de la comunicación no verbal. En algunos casos puede perder cierta calidez, pero bueno, no siempre, depende esto también muchas veces de las capacidades y cualidades del mediador, ¿no?, a la hora de por ahí transmitir confianza y demás. Y por ahí los puntos de desventajas que desde mi punto de vista tiene que ver más, puede ser con el tema de la brecha digital que puede haber dentro de las partes o de los participantes, el acceso que puedan tener o no a la tecnología y la dificultad, ¿no?, para acercarse a estas nuevas tecnologías. Eso puede ser por ahí un impedimento, pero creo que es salvable. Y bueno, y hoy por hoy también, como ya les digo, está habiendo cada vez más plataformas y bueno, más formación en temas de mediación online. Y bueno, y la gran por ahí polémica se arma en el tema de, que algunos ven como una desventaja, el tema de garantizar la confidencialidad, ¿no? Que esto puede ser un poco lo más difícil ahora de utilizar herramientas online, que aquí podríamos debatir largo y tendido, pero como no es el objeto hoy de este taller, es simplemente mencionarlo, y sí decir a modo de reflexión o a modo de lo que nosotros pensamos, es que bueno, que la mediación online en definitiva es una realidad que uno no puede negar, ¿no?
Se ha mostrado una herramienta útil, no solo ahora en época de confinamiento, es una de las herramientas que ha podido dar soluciones cuando otros medios convencionales no lo han podido hacer. Se está presentando como una posibilidad. El tema es que a modo personal no me gustaría que solamente se vea la mediación como una posibilidad para descongestionar los medios judiciales, sino que sería bueno que uno lo vea como una oportunidad, sino más que nada por un cambio de mentalidad, ¿no? Porque no para descongestionar los medios judiciales, sino porque realmente haya un cambio de paradigma, de mentalidad, a la hora de resolver los conflictos, y la mediación online sea un medio más, o el medio, ¿no? Con mayúsculas. Eso es un poco lo que desearíamos todos. A ver, se han hecho cosas, evidentemente quedan cosas por mejorar, eso, pues como ya les digo, pues podemos estar hablando acá largo y tendido, seguramente hay cosas que mejorar, como cualquier sistema que se pone en funcionamiento, de eso no hay duda, pero también hay que nombrar las cosas que se han estado haciendo en épocas de confinamiento y que han dado muchos resultados, y tienen que ver, como por ejemplo un proyecto del Ayuntamiento de Barcelona, que ha trabajado en mediación comunitaria, esto lo pueden chequear, ha dado buenos resultados, ya que se han visto algunas problemáticas de convivencia justamente y de conflictos a raíz del confinamiento. Otro de los proyectos que se han puesto en marcha ha sido en mediación laboral telemática, es el CERCLA, que es el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía. Es un proyecto que se ha puesto en marcha en Huelva y también ha tenido muy buenos resultados en lo que es mediación laboral. Y también otros proyectos pilotos que se han puesto, por ejemplo, en marcha, uno es en Noruega, que tiene que ver también con temas de custodias y temas de familiares que, bueno, que han atendido en la época de confinamiento. Hay un montón de ejemplos en los cuales se han visto que han sido útiles la implementación de mediación online en esta época de confinamiento, donde la gente, la sociedad, necesitaba asistencia para poder solucionar controversias que iban surgiendo y las que seguramente vayan a surgir. Les podemos después dejar, o nos pueden escribir, el que siga interesado, para que les pasemos por ahí datos de dónde se han estado haciendo proyectos así pilotos durante el confinamiento. Y bueno, a nivel de normativa evidentemente mucho más, luego están los reales decretos que vienen un poco también a profundizar sobre este artículo 24 de la ley 5/2012 de mediación. Y bueno, simplemente eso, por no aburrirles, es básicamente darle un marco para que uno sepa que la mediación, más allá de todas las ventajas que ya hemos hablado que ofrece, está dentro de un contexto que nos permite hacer mediación dentro de la legalidad, ¿no? Así que bueno, básicamente era darles un poco este pantallazo, y ya pasar, bueno, que la mediación evidentemente no es que vaya a ser mediación online únicamente, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que los beneficios están en la mediación presencial, online, y también en algunos casos mixta, como por ahí nos va a comentar nuestro compañero José María. Así que básicamente esto será hacerles una introducción para que ustedes estuvieran al tanto del encuadre, digamos, de legalidad en el cual uno se está moviendo cuando está haciendo una mediación online. Así que bueno, doy paso a mi compañero para que ya vaya a hablarles de un caso en concreto.
Muchas gracias, Mariana. Bueno, un par de cosas. Lo primero, habéis pedido algunos en el chat la bibliografía de Mercedes. Ha estado durante este ratito Mercedes escribiendo los autores que ella nos ha mencionado en su ponencia en el chat, ¿vale? Por categorías, los penitenciarios, educativos, ¿vale? O sea, que los tenéis ahí los que los queráis. Y lo segundo, el chat está abierto a todos los que queráis preguntar, comentar, llevar la contraria, ampliar, lo que queráis, ¿vale? Bueno, pues voy a pasar la palabra a nuestro compañero José María. José María Fernández Flores es psicólogo y mediador, defensor y promotor del diálogo como medio para afrontar las crisis. Actualmente trabaja en el ámbito de la mediación familiar y nos va a contar un caso práctico online que ha tenido durante estos meses de confinamiento. Paso la palabra. Cuando quieras, José María. Bueno, ponte el micrófono ahí. Sí, ya está puesto. Pues hola, buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, durante los próximos minutos os voy a exponer, os voy a compartir un caso de mediación. Es una experiencia de mediación real que se llevó a cabo, la mayor parte del proceso fue durante el periodo de confinamiento y que propició un modelo mixto de mediación. En principio empezó como una mediación presencial y bueno, pues llegó el estado de alarma, el confinamiento y a la fuerza tuvo que convertirse en un proceso de mediación online. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues, bueno, pues he sacado unas conclusiones que voy a compartir y que, bueno, pues como dice Maite, pues quedan abiertas al diálogo, a la réplica y al debate. Pero bueno, la exposición se va a dividir en dos partes. En la primera parte, la exposición cronológica del caso y en la segunda parte será las conclusiones. Bueno, pues el caso comenzó allá por marzo. Es un caso de mediación familiar, es un caso de divorcio en el que una pareja, que no voy a decir los nombres, voy a hablar del padre, la madre y el hijo, para preservar la confidencialidad. Bueno, pues una pareja acude al servicio de mediación porque se quieren separar y se quieren divorciar. Bueno, pues acuden por voluntad propia. Y bueno, pues de primeras, en la primera llamada ya dicen que ellos quieren un modelo de separación que sea de custodia compartida. Es un término muy jurídico que viene a decir que, bueno, que lo que quieren es compartir la crianza de su hijo a medias. Entonces, bueno, pues se les cita para la primera sesión de mediación y acuden a la primera sesión de mediación. La primera sesión de mediación suele ser una sesión, sobre todo, informativa, en la que es muy importante explicar bien qué es la mediación para que las partes entiendan el proceso que van a iniciar y al mismo tiempo también hagan algo a lo que no estamos muy acostumbrados como sociedad, que es asumir la responsabilidad de las decisiones que voy a tomar, ¿no? Entonces, eso en la primera sesión de mediación se insiste mucho en eso, se habla de los principios de la mediación, de la confidencialidad, de la voluntariedad, que es completamente voluntario, están ahí porque quieren y lo pueden dejar cuando quieran, y de la neutralidad y imparcialidad del mediador. Es decir, el mediador no les va a dar la solución. No, el papel del mediador, como habéis apuntado al principio de este taller, lo teníais claro, el papel del mediador es facilitar la comunicación, propiciar el encuentro, propiciar el diálogo. Para todo eso cuenta con una caja de herramientas, pero en ningún caso va a dar la solución a las partes. Entonces, eso se deja muy claro en la primera sesión de mediación. Y bueno, pues si hay algunos temas a tratar, pues en este caso se empezaron a tratar, ¿no? Pues se empezó a hablar de qué era lo que les preocupaba. Entonces, en la primera sesión ya surge que la custodia compartida que ellos habían pedido y se estaban organizando así, pues no se está llevando a cabo. En un primer momento se habían organizado abandonando los padres
el padre y la madre el domicilio familiar y era el hijo el que se quedaba en el domicilio familiar. Y los padres iban pasando cada semana. Bueno, pues eso en la primera sesión ya dicen que no se está cumpliendo y que por motivos de trabajo, vamos, por motivos de trabajo. Los dos han perdido el trabajo y el padre está viviendo en un piso compartido y la madre se ha ido a vivir con los abuelos, con sus padres. Y el niño vive la mayor parte del tiempo con la madre y con los abuelos y el padre pues le va a visitar. Pero bueno, no tienen muy claro tampoco cómo el tiempo que va a pasar con el padre, cómo se están organizando y eso también está generando conflictos y malos entendidos. Bueno, pues hay tensiones, ¿no? Entonces, bueno, pues en la primera sesión no da tiempo a más y ya se les convoca a una segunda sesión de mediación. Entre la primera y la segunda se decreta el confinamiento y pues eso nos pilla a todos sin saber cómo reaccionar. Entonces, bueno, en este caso fui yo, el mediador, les llamé por teléfono y les dije que el proceso iba a continuar, no sabíamos cómo, pero que bueno, pues que el proceso seguía abierto. ¿Vale? En una segunda llamada de teléfono ya les cito a una sesión online. Una sesión que les propongo que sea por videoconferencia. Están de acuerdo, manifiestan que están de acuerdo, no obstante se les manda también un formulario online para que den su consentimiento a transformar esta mediación presencial en una mediación online. Bueno, pues ambas partes aceptan y la segunda y tercera sesión de mediación se lleva a cabo por medios electrónicos. ¿Qué es lo novedoso? Bueno, pues que todas las herramientas que normalmente se ponen en funcionamiento en una mediación presencial también funcionaron en la mediación online. Es decir, como mediador pude facilitar la comunicación, pude pude despertar en los mediados empatía mutua y sobre todo, que en este caso era quizás lo más importante, los mediados se dieron cuenta de cuáles eran sus verdaderas necesidades en este momento, ¿no? Porque quizás venían con una idea de cómo que se querían organizar, pero la realidad que se imponía era otra, ¿no? Ellos querían una custodia compartida, lo tenían claro los dos, pero la realidad era otra. Entonces había que buscar unos acuerdos, unas medidas, una forma de organizarse que fuese acorde con su situación real, ¿no? Entonces eso también se trabajó en las sesiones online y bueno, pues funcionaron. Se redactaron unos acuerdos, en ese caso fui yo el que fui tomando nota de los acuerdos y al final de la tercera sesión ya tenía un borrador que se lo mandé por correo electrónico. Nuevamente, otro medio de comunicación online, ¿no? En este caso fue el correo electrónico. Esto les dio tiempo a las partes a ver a los acuerdos a los que ellos mismos habían llegado y bueno, pues validar si eso era realmente lo que se había hablado y si se sentían cómodos y satisfechos con esos acuerdos que habían llegado por ellas mismas. Entonces, bueno, pues todo esto fue durante el mes de abril aproximadamente y ya estábamos en el mes de mayo. Entonces, bueno, la cuarta sesión de mediación, que fue ya la última, se les convocó de forma presencial. Entonces, acudieron de forma presencial a firmar los acuerdos. Bueno, pues en este caso se hizo así, pero yo creo que se podría haber hecho también de forma online, en el caso de haber contado con las herramientas tecnológicas de firma digital. En este caso no contaba con ellas y entonces, bueno, pues con el fin del confinamiento y como se pudo hacer de forma presencial, pues se hizo así. Ambas partes acudieron a firmar el acuerdo final de mediación, que es un documento legal, con validez legal. Y bueno, pues creo que introdujimos en el último momento algunos cambios, ¿no? Una de las partes quería identificar con más claridad el número de cuenta corriente, donde se van a hacer los pagos mensuales, bueno, una serie de pequeños matices, pequeños detalles que en la última sesión también
se modificaron y se firmó. Y bueno, pues ya tenían, sobre todo, tenían una forma de organizarse, una forma que ellos mismos habían elegido y que iba a dotar también a su hijo, al menor, de cierta seguridad, ¿no? Y el menor iba a estar ajeno a los conflictos que se estaban generando por eso, por las horas, si iban antes de cenar, si después de cenar, bueno, cosas que estaban pasando, que ahí se pudieron regular, se pudieron recoger, iban a pacificar la familia, ellos se iban a sentir más con una organización propia que ellos mismos habían decidido, y su hijo también pues iba a tener más seguridad, porque ya sabría también, bueno, pues a qué atenerse, y sus padres pues no iban a estar en todo momento discutiendo cómo organizarse. Entonces, claro, ahí quedaba un escollo por salvar, que era que ellos querían bueno, se habían organizado, eso no lo he dicho, el niño iba a vivir con la madre y con los abuelos, y el padre iba a visitarlo un día a la semana, bueno, a visitarlo o a pasar la tarde con él, un día a la semana, y fines de semana alternos sin pasar la noche. O sea, sería el sábado entero y el domingo entero, pero el sábado por la noche se iba a dormir a casa de la madre y de los abuelos. Entonces, bueno, pues se organizaron así, claro. Eso quizás se parece más a un régimen de custodia exclusiva, no es tanto de custodia compartida. Entonces, claro, la mediación, lo bueno de la mediación es que es flexible. Entonces, permite introducir cláusulas como la que voy a leer a continuación para salvar este escollo, ¿verdad? Si me permitís un momentito. La cláusula que se añadió fue la siguiente. Ambos progenitores están de acuerdo en que la mejor organización de la convivencia es aquella en la que los niños puedan convivir con ambos progenitores a partes iguales. Debido a la situación laboral y económica que ambos progenitores tienen en estos momentos, acuerdan de forma transitoria el siguiente régimen de convivencia. Y ahí ya se desarrolló eso que os he comentado. Luego también se añadió para más adelante. Ambos progenitores valoran positivamente ser flexibles para hacer cambios respecto a los acuerdos aquí recogidos, procurando el interés del menor y siendo consensuadas las modificaciones por ambos. En caso de no llegar a acuerdos por sí mismos, ambos progenitores se comprometen a acudir a mediación como vía para solucionar las controversias. Bueno, pues de esa forma, ellos se fueron con un acuerdo de mediación y también con la esperanza de que en algún momento, si las circunstancias cambiaban, podían ajustar el acuerdo de mediación a lo que ellos querían, que era una custodia compartida. Entonces, bueno, pues eso fue el caso. Ese fue el caso. Y ahora voy a compartir unas pequeñas conclusiones que tienen que ver con este caso y que están sujetas a debate, a comentar. Bueno, pues las conclusiones es que el confinamiento al final lo que hizo fue propiciar un modelo de mediación mixto, presencial y online. Un modelo de mediación que se puede llevar a otros ámbitos de la mediación, no solamente el familiar, y a otros momentos. Es decir, no necesariamente tenemos que estar confinados para utilizar las herramientas de la mediación online. O sea, que al final el confinamiento, bueno, pues ayudó a desarrollar la mediación. Es un caso con un bajo nivel de conflictividad. Es verdad que ellos venían de forma voluntaria, venían con intención de llegar a acuerdos, pero lo que manifestaban es que cuando se ponían a hablar, que no podían hablar. Bueno, pues uno llevaba la voz, la otra persona la elevaba más y bueno, no podían hablar entre ellos. Tuvieron que acudir a mediación para poder hablar y llegar a acuerdos. No obstante, era un nivel de conflictividad bajo, que yo creo que eso también, bueno, pues influyó. La primera sesión inicial de mediación fue presencial, y yo creo que eso también facilitó el crear ese clima propio de la mediación, de cooperación, de comunicación, de empatía. Que la primera sesión fuese presencial a mí me dio más seguridad en la siguiente, ¿no? Porque bueno, se pudo rebajar el nivel de conflicto y, bueno, pues ya se trataron los primeros temas, se pusieron sobre la mesa los primeros temas.
bueno, sobre todo crear un clima de confianza y de comunicación. Luego creo que también las llamadas de seguimiento que se hicieron por teléfono, que también se puede considerar un medio de comunicación online, pues creo que ayudaron a mantener la vinculación con el proceso. En este caso se utilizaron herramientas de comunicación simultáneas como la videoconferencia y asíncronas como el correo electrónico, y ambas herramientas de comunicación se mostraron válidas, ¿no? Funcionaron, y se pudieron utilizar muchas de las herramientas que habitualmente se utilizan en la mediación presencial. La firma se lleva a cabo de forma presencial, eso es, al no contar con herramientas tecnológicas de firma electrónica digital. Y bueno, y que se evitaron desplazamientos, lo que agilizó aún más, si cabe, el proceso. Es decir, el proceso de mediación es un proceso más ágil que, por ejemplo, en el ámbito de los juzgados, pero la mediación online incluso lo hace más ágil todavía, ¿no? Porque te puedes conectar desde tu casa. Bueno, pues esto sería... Voy a dejar de compartir la pantalla. Esto sería la exposición del caso. Y ahora, bueno, pues queda un rato en el que, bueno, pues si tenéis alguna pregunta o una duda o queréis comentar algo, pues yo estoy a vuestra disposición y mis compañeras también, pero bueno, le doy la palabra a Maite para que lo organice. Muchas gracias, José María. A ver, en el chat hasta ahora se han puesto un par de preguntas que, bueno, podéis contestar cualquiera de los dos, tanto Mariana como José María. La primera es, ¿cómo se garantiza la confidencialidad con la mediación online? ¿Quién quiere contestar de los dos? Estoy activando mi micrófono. A ver, como les comentaba, esto da para largo, pero sí que es verdad que lo que se está haciendo para garantizar justamente ese punto, y es en el punto donde actualmente más polémica hay, es, uno, lo que hablaba José María recién, la necesidad de la firma electrónica, que eso habilita en el proceso garantizar la confidencialidad, y también plataformas específicas para trabajar la mediación, ¿no? Garantizando unos mínimos de seguridad. A ver, también, como a veces no siempre el mediador por ahí puede tener acceso justamente a estas plataformas, y más que esto, pues esta necesidad se ha creado por ahí más recientemente a raíz del confinamiento, ¿no? Y por ahí no estaban dadas todas las herramientas. Bueno, pues lo que se está haciendo es o estos modelos mixtos de mediación, o a través de alguna plataforma, o en el caso que no sea posible alguna plataforma específica, otra de las cosas es pautar en cierta forma con las partes algunas cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Como por ahí cifrar documentos, o habilitar algún correo o algún espacio que se cree y que se dé de alta específicamente para el tiempo que dure el proceso de mediación. Esta fue una de las fórmulas que se fueron encontrando en la medida que fue surgiendo la necesidad. Pero sí que es verdad que hoy por hoy cada vez más van existiendo plataformas específicas para llevar a cabo mediación online. No sé. Gracias, Mariana. Sí, yo creo que sí. Sí, bueno, solamente a añadir que en este caso, cuando se les envió un documento para que aceptasen la mediación online, en ese documento expresamente se decía que ellos asumían la responsabilidad de garantizar la confidencialidad. Entonces, bueno, de esa manera se intentó salvar la medida de lo posible la confidencialidad. La confidencialidad en mediación es difícil de garantizar al 100%, porque al final las partes salen de la sala y bueno, pues lo comparten con sus abogados y bueno, pues también lo pueden compartir con sus seres cercanos, sus seres, ¿sabes? Con su ámbito más cercano, pueden compartir y bueno, pues es lógico, ¿no? Entonces, al final, de lo que se trata es de crear un ambiente confidencial, un ambiente de confidencialidad. Garantizar al 100% en presencial no se puede, es imposible, y en online pues tiene las mismas dificultades. Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que se hace.
Vale, muchísimas gracias, José María. Nieves nos dice que está interesada en saber más de los proyectos que ha mencionado Mariana. En concreto dice que ha mencionado el CERCLA, el del Ayuntamiento de Barcelona, y el Noruega. Pregunta que qué otros formatos hay en marcha en el formato online. ¿Qué otros proyectos hay en marcha en formato online? Mariana. A ver, no los he utilizado, pero sé que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha uno que tiene que ver con atención al consumidor, también a raíz del confinamiento. Eso, si no me equivoco, se puede buscar a través del Ayuntamiento de Madrid. El que les comentaba de mediación comunitaria lo pueden encontrar a través del Ayuntamiento de Barcelona, que fue un proyecto que, si mal no recuerdo, empezó a ponerse en marcha en marzo, en el mes de marzo. Y el de Andalucía, déjenme que voy a corroborar la fecha un segundo, el de Huelva es, las siglas es CERCLA, que es Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía, y ese se puso en marcha en agosto, en el mes de agosto. Con respecto al de Noruega, eso se los voy a deber porque tengo que buscarlo en la bibliografía, que lo puedo, a ver si lo tengo a mano, lo busco ahora, y si no, pues el que esté interesado me escribe al correo de mediación@cop.es. Igualmente lo estoy mirando mientras que hablo con ustedes, a ver si lo tengo acá disponible. Fue atención relacionada a problemas familiares, más que nada los que se desprendían a través de las custodias compartidas en épocas de confinamiento. Ese fue un proyecto piloto que se llevó a cabo en Noruega y que luego terminó siendo no un proyecto piloto, sino un proyecto que actualmente se está utilizando. Pero eso me parece que se los voy a deber ahora porque no tengo acá a mano la bibliografía. Anótatelo, pues, y no sé si alguien... Claro, si alguien... Si me escriben por mediación@cop.es, pues al que esté interesado, pues le puedo mandar eso y algún otro link más. A ver, hay algunos que son privados. Por ejemplo, nosotros hemos tenido de profesora Confit y él está trabajando en mediación laboral. Bueno, es lo que les digo, algunas instituciones de mediación están creando su propia plataforma para poder trabajar en mediación online. Vale, perfecto. Muchas gracias, Mariana. La siguiente pregunta, como José María y Mariana han contestado cosas, pues yo invito al resto del equipo que las conteste, que se anime. Pregunta Cristina que si existe... Bueno, antes deciros que he puesto el email del grupo de mediación en el chat y he puesto la encuesta, ¿vale? Están puestas también, están las dos cosas. Vale, pregunta Cristina, ¿existe un proceso de mediación, unas fases, una guía? ¿Quién la quiere contestar? Perdona, Maite, es que como diste otra información antes, me quedé en algo y no escuché muy bien. Una cosa, la encuesta, no sé si saben que la encuesta es una encuesta que está pidiendo el Colegio de Psicólogos, que es un poco para que quede un feedback y una devolución del taller. Sí, para valorar la sesión. Sí, creo que lo puse. Vale, genial. Creo que lo puse. Perdona, si puedes repetirla, Maite. Sí, bueno, casi prefiero que la conteste gente que no haya participado, porque tú y José María sí habéis contado cosas. ¿Existe un proceso de mediación, unas fases, una guía? Sí, si quieres empiezo yo. Venga, Mercedes, dale. Claro que existe un proceso de mediación y además perfectamente delimitado. La verdad es que en una primera fase donde tú intentas llegar a las dos partes, aunque sea una sola quien lo pide,
ya la persona mediadora trata de decir por qué lo pide esa persona y cuáles pueden ser los elementos positivos que se va a encontrar si accede. No pierde nada porque es voluntario, como han dicho mis compañeros y compañeras, y por lo tanto, si en algún momento del proceso lo quiere dejar, lo va a poder dejar sin mayor problema. Y no solamente hay unas fases que te van indicando qué hacen en el proceso, sino que además las distintas escuelas o las escuelas más potentes de mediación, junto a las herramientas que hemos dicho, te brindan otras que están consolidadas y que ayudan mucho en el proceso. Si estáis interesados en estas fases, se os puede mandar, me imagino que a través del COD, ¿no? Se os puede hacer llegar y sí, por supuesto que lo hay. Escribís a Mariana, a Mariana Mediación y nos lo traslada y os lo contestamos. Vale, pregunta Sergio, ¿la mediación solo se puede ejercer por parte de la psicología? ¿Quién se anima? Arantxa, Esther, Monse. A ver, perdón. Espera un poco, Mariana, deja hablar. A ver si alguien quiere. ¿Alguna se anima? Hombre, es muy interesante la pregunta. Es muy interesante la pregunta. Claro que es muy interesante. Arantxa, tira, que te veo que quieres hablar. Cualquiera. Mira, se puede llevar a cabo porque se necesita una formación académica, se necesita una licenciatura, se necesita un grado y luego una formación específica. Por lo tanto, bueno, pues la verdad es que cualquiera que esté interesado sabe que se tiene que formar en ello y luego después ya llevarlo a los distintos participantes o a los distintos ámbitos. Recuérdame otra vez la pregunta, por favor. La pregunta es si la mediación solo se puede ejercer por parte de la psicología. Por lo tanto, un abogado lo puede hacer perfectamente. Yo aquí voy a meter mi punto de vista personal. Yo creo que la comediación donde está un psicólogo o un trabajador social o un antropólogo, a mí personalmente todas esas disciplinas creo que la pueden ejercer. Yo soy psicóloga, pero creo perfectamente que esas y otras lo pueden ejercer. Y contar según los casos, según la materia, con la ayuda de un abogado o abogada, a mí me parece que esa comediación personalmente es la que más me gusta. Luego hay otros ámbitos también. Por ejemplo, en un ámbito educativo, pues hombre, en un ámbito educativo la visión de un abogado no es tan necesaria como en un ámbito laboral, en fin, pero más gente que los psicólogos, aunque los psicólogos lo pueden hacer perfectamente también, no solo. Voy a agregar algo, si me lo permiten. A ver, una cosa es contestar desde el marco legal. Desde el marco legal no es la única profesión que puede ejercer la mediación. Simplemente eso está regulado también dentro de la ley 5/2012 que les hablé antes, donde están los requisitos para ser mediador. Están ahí las horas que se piden y la formación específica que se pide y demás. Por lo cual hay distintas carreras que pueden acceder a la formación de mediador y cumpliendo con los requisitos que pide la ley, se puede ejercer como mediador. Ahora bien, dicho esto, dentro del marco legal, sí que voy a poner también, ¿no?, pues mi puntilla en el sentido de decir, nosotros pues somos de base también psicólogos, ¿no? Entonces, también aquí, esto fue un gran debate que alguna vez también tocamos dentro del grupo, y es lo que tiene el psicólogo para ofrecer a la mediación, por la formación que nosotros ya traemos de base y por las características de la mediación en sí, ¿no? Ustedes piensen que un psicólogo, pues en definitiva, es un gestor de conflictos, así sean interpersonales, interrelacionales, pero ya de por sí, por la formación que uno trae, tiene bastantes herramientas para gestionar conflictos. Entonces creo que es una de las carreras que, bueno, evidentemente pertenezco a este colectivo, ¿no? Pero creo que tiene muchas herramientas y muchas cosas que aportar a la mediación.
por el bagaje de formación que uno ya trae. No sé cuántos participantes aquí habrá por ahí, no sé si hay público en general o gente que, bueno, yo algunos reconozco que por ahí tienen también formación de psicólogos o que pertenecen al COF, por ahí no en esta área, pero creo que nosotros como psicólogos, por nuestra formación ya de por sí en todo el tema de bagaje de empatía, de comunicación, de las herramientas de escucha activa, asertividad, habilidades, bueno, y lo que les digo, gestores de conflictos en general, pues tenemos mucho que aportar a la mediación. Ese es desde mi punto de vista. Ahora, dentro del marco legal, pues uno eso lo puede ver, está también regularizado y se pide cierta cantidad de horas y de formación que te habilite y que te puedas registrar como mediador para ejercer como tal. Muchas gracias, Mariana. A ver, siguiente pregunta. ¿Es posible para el tema de la firma, si se puede hacer por firma digital o a través del DNI electrónico? Yo diría que de las dos, pero bueno. José María. Sí, o sea, que sí, sería posible. Cualquiera de las dos, ¿verdad? A través de la firma digital y el DNI electrónico. Sí, lo que pasa es que, bueno, hay que tener las herramientas, las aplicaciones informáticas y las herramientas tecnológicas para poder utilizarlo. Pero cualquier certificado de firma que esté reconocido y que sea válido, pues sí. Eso es. Muchas gracias. Siguiente pregunta. De momento la última y casi que mejor porque son y 28. Nos pregunta Marta, ¿sería posible iniciar una mediación en la que una de las partes no está de acuerdo en este proceso? Es decir, ¿no sería bueno no descartar un conflicto por el mero hecho de que una de las partes no esté de acuerdo? No sé si con la mediación podríamos intentar primero que la parte disconforme acceda al proceso una vez que lo conozca. No sé si me expliqué bien, lo siento, yo creo que más o menos sí que se ha conseguido explicar. Cuando alguien no está muy de acuerdo y está muy remiso, ¿qué hacemos, chicos? ¿Quién quiere contestar? A ver, uno de los principios de la mediación es justamente que es un proceso voluntario, no se puede obligar a nadie. Otra cosa es que se pueda hacer una sesión informativa y sí explicarle a las partes en qué consiste la mediación, ¿no? Que muchas veces lo que uno se encuentra es el desconocimiento, o sea, que a veces la gente no accede simplemente por desconocimiento, no porque tenga algo en contra de la mediación. Lo que pasa que sí que se trata de respetar justamente uno de los principios que es justamente ese, ¿no? Que es un proceso voluntario. No sé si alguien más quiere, si queda claro, si alguien más quiere aportar algo. Sí, ¿alguien quiere decir algo a este respecto? Yo creo que la pregunta es muy buena porque hay un debate sobre eso, sobre todo en tema de la mediación intrajudicial. Entonces, bueno, el juez puede derivar a mediación, pero al final son las partes las que tienen que querer iniciar el proceso de mediación. De ahí la importancia como decía Mariana, del primer encuadre, de la primera sesión de mediación, en la que explicar muy bien en qué consiste el proceso y captar a las partes para que inicien ese proceso, ¿no? A medida que el proceso va avanzando y las partes se van escuchando y van llegando a pequeños acuerdos, entonces, bueno, ya la cosa empieza, ¿no? Empieza a rodar y ya, bueno, pues las dos partes, bueno, hay veces que no, cada caso es distinto, ¿no? Pero bueno, quiero decir que la primera sesión de mediación es muy importante para eso, para que las dos partes sean las que voluntariamente accedan. Otra cosa, si no me equivoco, justamente ayer entró en vigencia la ley 9/2020 del 31 de julio del 2020, creo que es en Cataluña, y justamente uno de los puntos que toca es el tema de la obligatoriedad de por ahí asistir en temas de mediación familiar.
No estoy muy empapada, entró en vigor esta ley, si no me equivoco, ayer. Así que uno de los puntos que tocaba era eso. El tema es que aquí todavía en España la sesión informativa, bueno, la mediación no es obligatoria, entonces por eso hay que respetar primero de todo el principio de voluntariedad de las partes, ¿no? Así es. Pues yo creo que no hay más preguntas en el chat. Una cosa, sí. Sí, Ay, dime, no dime. tengo el micrófono. Sí, solamente decir una cosita, y es que sí que los grandes maestros de mediación se están planteando, y por parte de muchos jueces y juezas también se está planteando lo que esta compañera yo creo que viene a decir, y es si esa voluntariedad tiene que permanecer en el proceso de mediación, pero si podría ser obligatorio una primera sesión donde se dijera en qué va a consistir y qué va a ser, para evitar que una de las partes diga no y no se pueda llevar a cabo el proceso de mediación. Se está en ello, hay partidarios y no partidarios, pero sí que es un debate que ahora mismo, tanto en la parte de judicatura como en otros ámbitos, se está teniendo en cuenta. No solamente eso, Mercedes, no solamente una sesión informativa. Ya, como dice Mercedes, hay jueces y juezas que lo que están buscando es que se desarrolle un auténtico proceso de mediación y donde el mediador esté obligado a decir si alguno de las partes ha bloqueado el proceso de mediación, porque en ese caso el juez, pues lógicamente tomará unas medidas bastante más duras de las que pueda tomar cuando las dos partes van a mediación con la voluntad y deseo de resolver. Porque hay gente que, vale, muy bien, yo voy a la informativa, la bloqueo y me vuelvo al juicio. No, lo que se está pretendiendo es que la mediación sea una vía efectiva de resolución de conflictos y que haya que hacerlo, o si no, el mediador tenga que reportar que había una persona que no quería hacerlo. Un poco para ahí van los tiros. No sé en qué quedará, pero el debate es abierto y va por ahí. Una cosita, bueno, os hemos puesto ahí, discúlpame Maite, os hemos puesto ahí un poquito las fases que, como hemos dicho, nos gustaría mucho que nos mandarais el mail para poderlo ampliar y contaros más cosas en cada una de las fases, que yo creo que merece la pena, pero bueno, para que no se quede un poco la pregunta sin responder, ahí hemos recogido un poquito las que generalmente se utilizan, con algunos matices, pero las que generalmente se utilizan, ¿vale? Sí, ha puesto Mercedes como fases, presentación y reglas, recogida de información, aclarar el conflicto, propuestas de solución y acuerdo si procede, que no siempre procede el acuerdo. Vale, pues chicos, no habiendo más preguntas, os agradezco muchísimo a los ponentes el esfuerzo, a los asistentes, pues el que habéis asistido. Espero que hayamos cumplido expectativas con las que veníais y que habéis pasado un rato agradable de jueves. Uy, no sé ni qué día estoy, de jueves muy lluvioso. Y bueno, pues que muchísimas gracias por asistir a todos. Muchas gracias. Que seguimos en contacto también a través del grupo de trabajo, del correo del grupo de trabajo y del espacio que nos proporciona el Colegio de Psicólogos.